Hola, vamos a reestrenar este video ahora sí con audio. Esto es Muchito Games, quédate para poder apreciarlo de mejor manera. En primer lugar vamos a ir al Dungeon Teleporter en Eden para ir a Lighthalsen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eligiendo la opción de Biolab y vamos a salir del Biolab y vamos a llegar a Lighthalsen. Tenemos varias opciones para poder continuar la quest que quedó pendiente del capítulo anterior. En particular tenemos que ir a Heimroch y para poder hacer eso tenemos varias opciones. Una de ellas es usar el aerobarco que va de Rakel a Lighthalsen, a Juno, a Heimroch y también a Islude. Ahí depende de dónde se tome el aerobarco. ¿Ya? Pero esta es una de las maneras más rápidas de llegar caminando, ya que cuando hice este video no había un NPC que te teletransportara a los lugares, ahora sí lo hay. Entonces vamos a caminar haciendo una U invertida desde Lighthalsen a Heimroch para poder ir luego a Oz, que es el sitio donde termina finalmente la quest o el episodio anterior, donde terminamos derrotando a Illumina y a su máquina robot gigante, ¿cierto? Y finalmente nos está diciendo que el grupo de Ilusión, porque es con tilde, huyó hacia el norte por las alcantarillas, ¿ya? Entonces nos encontramos con Rock y con todos los muchachos para poder atravesar las alcantarillas y de esta manera realizar la cosa. Una de las maneras de llegar es mediante la caminata desde Heimroch hasta Oz y directamente al norte de las alcantarillas, más bien la alcantarilla que está al noreste. Y otro método es hablar con nuestro amigo mago Nilem, que nos puede teletransportar, ¿ya? Nilem fue incorporado mucho después, pero actualmente está disponible por lo menos en el Ragnarok Internacional, por lo que podemos caminar con él. Durante el video se van a dar cuenta que me equivoqué, hice clic en otro lugar, así que finalmente igualmente caminé desde la base de Terra Gloria hacia Oz. Hagamos ahora un pequeño resumen de qué es lo que está pasando. Tenemos que recordar que en el capítulo 13 quedó la embarrada con Satan Morrock, que destruyó Morrock, salió, la gente trató de luchar con él, lo debilitaron y en un último intento para usar su poder escapó hacia el otro mundo, hacia el mundo de los Vanir y los Jotunheim, ¿cierto? Así que es ahí que nació la parte del Nuevo Mundo, donde estaban los Lafinis en Splendid y en Manuk estaban la raza de los Zappa. Posteriormente a eso se agregaron los Tercer Job, se descubrió que en Yuperos había unas ruinas de otra civilización que era Verus. Hubo una extensión del Nuevo Mundo donde era el reino, la capital de los Lafinis y la capital de los habitantes de Manuk, junto con el túnel de los escarabajos. Y también está ahí la cueva de la Morsa, que es como la traducción literal, donde hubieron enfrentamientos contra nuevos secuaces de Satan Morrock. Y en el fondo también estuvo la batalla final de Satan Morrock, donde se convierte en niño y finalmente en adulto humano, logrando alcanzar el gran potencial de su poder y finalmente cayendo ante los aventureros que lucharon contra él. En la ciudad de Eklage, o Eklage, como prefieran llamarlo. Posteriormente a eso se organizó el gran banquete debido a la derrota de Satan Morrock en Frontera, donde fueron invitados todos los aventureros que contribuyeron a esto. En medio de las celebraciones del banquete se realizó al mismo tiempo la ceremonia para poder designar al próximo heredero al trono, ya que si recordamos en el capítulo donde se descubrió la isla sin nombre o la Nameless Island o la Nameless Island o Nameless Dungeon, al buen Spanglish que usamos todos, por lo cual desde entonces Frontera se encuentra sin un rey vigente. En ese contexto se realizó la ceremonia para designar un nuevo rey. Existen 7 familias que están a cargo de la realeza de Frontera, que son las Jaimes, los Nerios, los Valter, los Vigner, los Richard, los Geogor y los Rock'n'Roll, ¿ya?
La familia que estaba reinando previamente eran los Geoborg, cuya reina es la reina Catherine, que quedó viuda de Tristán. Una de las familias que estaba candidatas como principales eran los Jaime, junto con su hijo Peter, pero durante la ceremonia fueron atacados por un grupo desconocido de personas que interrumpió dicha ceremonia y robó una gema con gran poder, que es el Terra Gloria, que posteriormente nos explican que el Terra Gloria es una gema que guarda el poder del corazón de Ymir, de cierta manera. Posterior a eso inicia nuestra búsqueda. Esto nos lleva a la República de Schwarzwald, donde finalmente hay un conflicto entre los rebelión y el gobierno de la República, junto con la corporación Renkenberg, debido a disputas legendarias durante la historia de la República de Schwarzwald. Finalmente descubren que este grupo se llama Ilusión y que en realidad son máquinas o tienen un gran componente mecánico en la composición de estos. Se descubre que había una base secreta y un laboratorio donde se realizaron investigaciones. Descubrimos que el principal responsable de las experimentaciones era Heine Wegner, que pertenecía a un grupo llamado Ilusión. Y él hizo varios experimentos, entre los que destaca la creación de los Biolab, donde experimentó en primer lugar con Seiren, y también la creación de diferentes homúnculos y un hombre lobo también. De esta manera, tratando de imitar o de buscar el poder que contenía el corazón de Ymir. Él fue el pionero en estas investigaciones, perteneció a la corporación Renkenberg y posteriormente de eso desapareció, tras lo cual se estima que se unió o formó el grupo de Ilusión, lo cual no está totalmente claro aún. Finalmente Wegner muere en manos de uno de sus experimentos, que fue, por así decirlo, como el alma verdadera de Seiren, nuestro Lord Knight favorito, quien termina matando a Wegner, o por lo menos así se hizo creer. Posterior a eso se recuperan los objetos que pertenecían a los grandes personajes que son del Biolab, que son Seren Windsor, la Margaret Sorin, la Cecil Damon, Howard Kaltheisen y Eren Skir. Luego comienza la quest principal del capítulo 17.1, llamada Ilusión. Posteriormente a los sucesos ya contados, se cita al aventurero en el castillo de Frontera ante Nihil, que finalmente nos manda a investigar lo que está sucediendo en relación a la corporación Renkenberg y la desaparición de personal. Finalmente nos coordinamos con miembros de los Rebellion, miembros del gobierno de la República de Schwarz, y donde destaca Filofontes. También entre medio un viejo amigo, viejo conocido, que es Lacey, ¿cierto? Que es este tipo con la polera de Juno, que dice I love Juno. Bueno, juntos van a investigar un sitio abandonado cerca de Heimbroch, donde se dan cuenta de que existe una cueva subterránea construida o contenida de manera artificial por un gran muro. Dentro de esto encuentran que hay varios monstruos nuevos, nunca antes conocidos, que son Dolor, Venenum y el Twin Caput. Deciden investigar qué es lo que pasó acá. Finalmente descubren que en el fondo hubieron empleados de la corporación Renkenberg que habían desaparecido, habían sido enviados a unas coordenadas en las cuales no había nada. Se sospecha que la corporación los hizo desaparecer, pero la corporación, o por lo menos los altos ejecutivos de la corporación, no saben nada de esto y inicia al mismo tiempo una investigación interna de qué es lo que está ocurriendo. Tras la investigación interna se dan cuenta de que existe un grupo dentro de la corporación que estuvo haciendo movimientos sin que los altos ejecutivos
supieran. De este modo logran allanar uno de los laboratorios donde se encuentran secuestrados varios científicos, además de ciertos tipos de experimentos como nubes ponzoñosas y también mutantes tipo dolor, además de miembros de ilusión. Finalmente consiguen las coordenadas que los van a llevar a Oz y posteriormente a Kor, que es una villa que está entre medio de los bosques, perdida y oculta, donde se descubre finalmente que son enviados los empleados de la corporación Rankenberg a trabajar o realizar cierto tipo de trabajo forzado. ¿Ya? Acá nos encontramos con varios mutantes y una pelea entre Illumina y una de las máquinas creadas por Illumina, que es la super tostadora horno gigante. Y aparte de eso, conocimos también la triste historia de Miguel, que era el tío de Ernst, una de las Rebellion, que desapareció durante los conflictos que hubieron entre la República y los Rebelión. Finalmente se descubren que en el fondo muchos de estos rebeliones fueron también secuestrados y convertidos en experimentos, y Miguel es uno de ellos. Ya finalmente Miguel muere, al igual que la super mega máquina gigante, y Illumina termina siendo atrapado. Se descubre posteriormente que los empleados que habían desaparecido y que no estaban aquí en el pueblo habían sido utilizados como experimentos, y las placas de identificación estaban en la cueva de Rudus, que es el lugar donde se encontraban los otros mutantes, Dolor, Caput y Venom. Una vez tanto enterado el gobierno como la corporación Rankenberg, se decide hallar a los miembros que quedan de Ilusión, que huyeron hacia el norte por las alcantarillas. Y ahí es donde nos situamos. Luego de esta introducción de alrededor de 12 minutos, vamos a retomar un poco la quest, que comienzan en el noreste de la ciudad o el pueblo de Kor. Hablamos con Rocky, nos pide que investiguemos las alcantarillas y dentro encontramos varios monstruos, donde encontramos las agüitas de pantano, ¿verdad? Los Venomos y también unos ilusión que son pistoleros, además de unas ratas que son un poco molestas. Tenemos que encontrar a Dew o a Dewey, que es un Rune Knight que apareció previamente tanto en el episodio del banquete como en la derrota definitiva de Satan Morrock, que tuvo una especie de desmayo o ahogo y lo tenemos que ayudar a revivir con una hojita de Yggdrasil. Luego nos pide que matemos cierta cantidad de monstruos, además de recolectar ciertos ítems que son las espadas rotas y líquido fluorescente de estos mismos monstruos. Finalmente todo esto pasa porque se descubrió que Ilusión huyó hacia el norte con intención de sabotear la mansión de Barmund para obtener tecnología y robar los misterios que esta guarda. Al entregar los ítems y ir al segundo piso, podemos encontrarnos con los compañeros de Dew, que son Rachi, Magi y Mark, además de Alf, que está cerca de la salida. Una vez que salgamos, nos vamos a encontrar con un robot aspiradora que tendrá algunos encargos para nosotros, por ejemplo, matar cierta cantidad de monstruos. Y afuera nos encontramos en la mansión de Barney, donde hay diferentes áreas. De donde venimos es el tratamiento de aguas servidas y también la planta de poder mágico 1. Hay una planta de poder mágico 2, hay una estación de aerobarco, hay unos baños, hay varios jardines, el jardín escondido, el jardín flotante. Está la granja de las pitayas, la casa del té y el sector de las comidas o de restaurante. La mansión de Barmund básicamente funciona a través de los tickets de Barmed, que se pueden canjear por diferentes objetos, que los vamos a ganar a medida que vayamos jugando. Aquí la dinámica es bastante sencilla. Tenemos que hablar con los diferentes robot manager que están distribuidos por todo el mapa, y también con algunos NPC tales como Tamarin. Vamos a seguir en primer lugar la línea de Tamarin, que Tamarin se encuentra con sus amigos y deciden tomarse un baño en la fuente de la mansión. Posteriormente a eso deciden ir a la biblioteca de la mansión de Barmund, donde
se puede ver que primero hay un sello el cual logramos esquivar para poder ingresar a esta, y todos los miembros de la party de Ryu van a recorrer esta. Aquí vemos principalmente 3 tipos de monstruos: las robots, los libros y los insectos, que son muy parecidos a una versión modificada de los Mongolian. Podemos aquí hablar con los diferentes NPC para poder hacer una pequeña mini quest que en el fondo vamos a desbloquear diariamente. En primer lugar vamos a hablar con Mark, que es el Arbicho. La Robot Manager nos encargó matar cierta cantidad de bicharracos, ¿cierto? Y vamos a ir luego viendo con Rachi, con Alf, y también con un personaje nuevo que se llama Oliver, que aparece aquí, y un personaje desconocido hasta el momento que después tendrá algún tipo de rol importante en el capítulo 18. También no olvidar que también hay ilusiones acá que nos dan algunos ítems que pueden ser eventualmente útiles, como las Broken Sword o el emblema de los que son los Hard Hunters. Ya, posteriormente de eso hablamos con todo y se cumple en el fondo la quest que hay acá en la biblioteca, y pues no hay mucho más que hacer posteriormente a eso. La primera quest de la historia consiste en reparar los problemas de comunicación debido al saboteo del grupo Ilusión. Alpha, que es la robot fuera de la planta de tratamiento de agua y magia, nos pide hablar con los otros robots. En primer lugar, uno se encuentra cerca del restaurante que nos pide matar un Broken Beta, de la cual obtenemos el chip de comunicación de los robots. Una vez obtenido, nos envía a interactuar con el repetidor de señal cerca del río. Luego debemos hablar con el robot Gabriel y finalmente volvemos donde Alpha y se restauran las comunicaciones de los robots. Podemos seguir con la historia y además desbloqueamos las quests repetibles. Volvemos a hablar con Alpha y nos menciona que los Rebelión, Filofontes, que es el personal del gobierno de Schwarzwald, y Kaya, que es vicepresidente de la corporación Reichenberg, se encuentran en la casa del té. Filofontes nos explica que han descubierto ciertas cosas de los intrusos y necesitamos investigar más. Y nos envía a hablar con los robots y ver cuáles son los recuerdos que estos tienen debido al contexto de la desaparición de Barmon y la guerra de los Rebelión. Pero, ¿y quién es Barmon? Barmon fue un sabio que vivió en la época donde Glassheim era la capital del reino de Rune Midgard. Descubrió con anticipación el ataque de la Valquiria Himmelmes, que tenía el objetivo de robar el fragmento del corazón de Ymir que se encontraba en posesión de este reino, lo cual terminó finalmente por acabar con esta ciudad, con esta capital. Se llenó de monstruos, los caballeros blancos se transformaron en caballeros del abismo, los Kalitzburg fueron transformados en no muertos, las personas en zombies, y finalmente quedó como un lugar maldito. Esto fue el inicio de la caída de Glassheim. Balmung además realizó varias investigaciones que tenían como objetivo imitar el poder del corazón de Ymir. En algunos momentos se asoció a la corporación Reichenberg para desarrollar sus investigaciones. La corporación creó los robots guardianes, que son los que vemos en la web, lo que generó un conflicto entre los mercenarios que eran contratados por el gobierno, y surgió así la rebelión o la guerra de los mercenarios. Barmon finalmente desistió de la alianza con la corporación Reichenberg, por lo cual decidió ir a su mansión a ocultar sus avances, seguir con sus investigaciones y además dar refugio a los mercenarios de esta guerra ya comentada. Pasaron algunos eventos y posterior a eso Barmon desapareció. Se rumorea de que la corporación tuvo algo que ver con ello. Bueno, hablamos con Kaya. Kaya habla un poco de su versión de la historia, pero esto contrasta con los recuerdos de los robots, que hablan de un sabotaje a la reunión que existía entre el gobierno y Barmon. Kaya explica la versión de la historia. Los recuerdos de los robots hablan de un sabotaje entre la reunión que se debía ocurrir entre un representante del gobierno y un representante de la rebelión en las instalaciones de la mansión de Barmon. Se menciona un mercenario sospechoso de nombre Hyde, quien sería quien interfirió en este suceso. Se coló a lo profundo de la mansión
Mientras que los otros mercenarios pensaron de que quizás quería más tickets para poder acceder a ciertas cosas, o que quería tener algún lugar mucho más amplio dentro de la mansión, lo cual era un poco tonto, ya que tenían bastante amplias instalaciones en esto, por lo cual comenzaron a sospechar de él. Además, se encontraron rastros de una pelea alrededor de las instalaciones de la mansión y manchas de sangre. Ninguno de los mercenarios que estaban acogidos en esta desapareció, pero fue encontrado un cadáver. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Durante nuestra investigación encontramos un robot que tenía un sobre con un sello de la corporación de Reckenberg. Este sobre tenía las instrucciones de evitar la reunión entre los agentes del gobierno y los mercenarios de la rebelión, así también como instrucciones para colarse y buscar ciertas informaciones dentro de la mansión de Barbon. El sobre iba destinado a Heinz Ruckenberg, el traidor. Kaya agrega que Heinz estaba en la lista de empleados de la corporación como un agente de negocios durante la época en la que estos sucesos ocurrieron, lo que incrementan aún más las sospechas. En la casa del té, Filofonte nos menciona además que hubo un momento una enviada del gobierno que desapareció durante todos esos sucesos, que lo más probable es que ella haya sido el cadáver que se encontró, pues el gobierno quería entablar conversaciones con los mercenarios. Kaya, impactado ante toda la información que se ha descubierto, decide salir a tomar aire y pensar. Pero en esta instancia se encontró con un miembro de la organización de la corporación Reckenberg que decidió intentar quitarle la vida. Explica este asesino que es debido a la compensación económica que pensaba darle Kaya a los afectados por las consecuencias de la corporación y todos estos daños colaterales, pero fue salvado oportunamente por las líderes de la rebelión, quien les agradece y dice que se va a hacer cargo de todo el pasado que tiene la corporación y va a reformar el presente. Tras esto se gana la confianza de las líderes de la rebelión, van a tomar té, a lo que llega Tatio, que es el asistente del presidente de la corporación, a quien conocimos en el capítulo de Fantasmagórica, pues se trata de uno de los sobrevivientes de la catástrofe que ocurrió en Verus. Él reconoce que ha habido bastante apatía por parte de la corporación y falta de lineamientos éticos, por lo que se compromete a cooperar tanto con el gobierno y con los civiles, y que el presidente quiere entablar conversaciones tanto con los rebelión como con el gobierno, tras lo cual terminan todos tomando té como amigos y comiendo galletitas. Con Rocky decidimos salir y tras salir encontramos a Illumina, que nos va a ayudar a encontrar a los miembros de Ilusión, ya que se considera traicionado debido a que al llegar al sitio de la mansión de Barbon, los robots que estaban ahí lo atacaron y lo consideraban o le decían que era un traidor, lo cual molestó mucho a Illumina. Bueno, debemos juntar ahora núcleos de robots rotos y posteriormente encontrarnos con Elena Volkova, quien por cosas del azar nos interrumpe Heisenberg, quien seguía con vida y que dice que ingresó mal las coordenadas, por lo que apareció junto a nosotros, ¿ya? Al percatarse de que estaba junto con nosotros, que el aventurero estaba vivo y que estaban los rebelión, a quienes él llamaba los perros mercenarios de la República, nos pregunta a dónde están los compañeros que estaban en Corp, lo cual se supone que él debería saber, pero él no sabe. Tras lo cual es capturado y llevado a un rincón en los cuarteles que está utilizando actualmente la rebelión en el noroeste del mapa.
Discute tanto Illumina con Heisen y Heisen le revela que Illumina no es un miembro verdadero, pues los legítimos miembros tienen un chip incorporado para detectar a sus compañeros. Illumina se frustra y se enoja bastante debido a que él consideraba que era un miembro legítimo de Ilusión y sacrificó muchos años y tiempo de su vida para este grupo. Por lo que Illumina decide vengarse y construye un detector de Headhunters, el cual ocupamos finalmente para buscar a los intrusos que se encuentran en la mansión de Batman. Hablamos nuevamente con Ernst, vamos a realizar la instancia, vamos buscando varios Headhunters de los clásicos, los que tienen espada y los otros que son un poco más elite, que tienen pistola y atacan de lejos. Y durante la instancia encontramos a un personaje particular que es Ncuti, quien lidera el ataque de la mansión, o por lo menos el grupo actual que está acá, y decide huir hacia el aerobarco. Lo seguimos y impedimos que este huya, pero el aerobarco ya se había marchado con miembros de Ilusión, con destino hacia las tierras del norte, la tierra de los lobos grises, más allá del límite del Thor Volcano o el volcán de Thor. Tras vencer a Ncuti, recuperamos el aerobarco, regresa la encargada del aerobarco y nos refiere que posiblemente en los viajes que realizó el aerobarco se encontraba el líder de Ilusión. Una vez ya más calmados todos los acontecimientos, una vez ya calmados los acontecimientos en la mansión de Barboon, llega Crux, el guardián de la familia Spica. Nos habla y nos dicen que nos requieren en frontera con relativa urgencia, ya que se va a llevar a cabo la coronación del rey. Nos teletransporta al castillo de frontera y al entrar a un portal nos encontramos con la ceremonia de coronación. Y nos explica que en el fondo el trono no puede quedar vacío por tanto tiempo y nos agradece por haberle devuelto el Terra Gloria rescatado del laboratorio de Heisenberg. Finalmente vemos la escena donde el nuevo rey Snigil está siendo coronado y sale un texto que dice más o menos así en español. Se anuncia que es quien reclama la corona perdida y restaurará el honor, el cuyo nombre fue Nihilidad y Desgracia, el quien solo logró finalmente ver el mundo cuando estaba acompañado. Él está usando una corona llamada Gloria e inclinándose hacia la tierra. La declaración de una nueva era. Estoy en el corazón de un nuevo fluir que hace latir a mi corazón cual martillo, que prueba que el camino que tomé no estuvo errado. Aquel hombre joven quien guié el trono luego de una gran aventura, que conoce las aflicciones de los no elegidos y el dolor del pasado irreparable, él puede permanecer firme hacia el futuro, es implacable y sabe cuándo pedir ayuda. Él será un buen rey. Nos dan el título de Kingmaker y vamos a la habitación donde está Nihil, quien nos dice que está nervioso, no se siente preparado, que se siente como un pez fuera del agua, y le damos ánimo. Y de esta manera termina el episodio 17.2 a esperas del capítulo 18. Quedaron muchos temas que hablar sobre principalmente las quests secundarias, pero eso lo veremos quizás en un próximo video. Muchas gracias.